La historia de Amós nos invita a reflexionar sobre la valentía y la obediencia a un llamado divino, sin importar el lugar o las circunstancias. Este hombre, originario de un pueblo pequeño y alejado de los grandes poderes, se convierte en un profeta desafiante que, con palabras firmes, denuncia las injusticias y corrupción de su tiempo. A través de su vida y mensaje, Amós nos enseña que la verdadera fe no está en las ceremonias grandiosas, sino en la justicia, la equidad y la capacidad de escuchar la voz de Dios incluso cuando el mundo prefiere ignorarla. En este video exploraremos su historia, sus visiones y el impacto profundo que sus palabras siguen teniendo hasta el día de hoy. Imagina a un hombre sencillo, un agricultor dedicado al cuidado de cabras y cultivos. Vive en un pequeño y tranquilo pueblo, alejado del bullicio de la ciudad. No tiene títulos académicos, no es un experto en las escrituras ni una figura conocida entre las grandes personalidades de su tiempo. Sin embargo, este hombre común es llamado por Dios para cumplir una misión trascendental. De repente se encuentra enfrentando a reyes y líderes religiosos, denunciando injusticias y anunciando un juicio divino que nadie estaba dispuesto a escuchar. Este hombre es Amós, un profeta que surge del anonimato de Tecoa para convertirse en una de las voces más poderosas y desafiantes de la historia bíblica. Si te apasionan las historias bíblicas, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Amós nació en Tecoa, un pequeño pueblo situado en el corazón de Judá. El paisaje que lo rodeaba consistía en vastos campos, colinas doradas bajo el sol abrasador, con higueras que se balanceaban suavemente al ritmo del viento. Era una tierra de pastores, un lugar donde la vida transcurría en calma y sencillez. Nadie, ni siquiera él, podría haber imaginado que de ese lugar surgiría un hombre destinado a ser una de las voces más desafiantes de su época. Desde muy joven, Amós vivió de una rutina aparentemente inmutable. Se encargaba de las ovejas de su familia, guiándolas por las colinas, siempre vigilante de los peligros. Cuando no cuidaba a su rebaño, se dedicaba a trabajar con los árboles sicómoros, que requerían de un cuidado meticuloso para producir frutos. Amós, con manos curtidas y una mirada perspicaz, aprendió a escuchar el susurro de la naturaleza y a entender sus señales. A simple vista, no habría nada extraordinario en Amós. Era un pastor común, aislado en un rincón alejado de las grandes ciudades. Pero había algo especial en él, algo que aún no comprendía. Sus ojos reflejaban una inquietud, una aguda percepción de las injusticias que, aunque lejanas, también llegaban a los rincones más apartados de Tecoa. Cuando escuchó las historias que los viajeros traían de Samaria sobre su prosperidad, la opresión de los pobres y la avaricia de los ricos, sintió algo que lo desbordaba. Fue una indignación profunda que no lo dejó en paz. Mientras el mundo seguía su curso sin alteraciones, una voz interior, silenciosa pero firme, comenzó a formarse en él. Era como si el viento que soplaba sobre las colinas le hablara, una llamada que aún no entendía completamente. Hasta que, un día, ese silencio se rompió. Todo parecía igual a los días anteriores. El sol se alzaba lentamente en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranja y dorado, mientras Amós guiaba su rebaño por las laderas. El sonido de las campanas, de las ovejas se entremezclaba con las hojas de los árboles y el canto tímido de los pájaros. Todo parecía tan tranquilo, tan predecible, pero algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría su vida para siempre. Fue mientras observaba a las ovejas pastar que Amós sintió la llamada. No era una voz común, no era como las que se oyen y se responden con palabras. Era más como un peso en su corazón, un calor que subía por su columna vertebral y llenaba su ser. Fue como si el viento que soplaba entre los árboles estuviera impregnado de algo más, una presencia, una urgencia. Amós, quien nunca se había considerado especial, se dio cuenta de que Dios estaba hablando con él. Dios no lo llamó para una tarea sencilla. Amós, un hombre simple, acostumbrado al silencio del campo y al trabajo manual, fue enviado a hablar en nombre del Creador. Y no sería un mensaje fácil de dar. Amós debía viajar al reino de Israel, al norte, y enfrentarse a los poderosos con palabras severas. Denunciar las injusticias, la codicia y la corrupción que se apoderaban de esa tierra. Imagina el peso de esa misión. Un pastor anónimo, sin títulos ni estatus, enviado para confrontar a reyes y sacerdotes. Amós sabía que enfrentaría un camino difícil. No tenía preparación académica ni elocuencia. Solo tenía su fe y convicción. Sin embargo, no había espacio para rechazar. Cuando Dios llama, incluso los hombres más simples son capaces de realizar grandes cosas.
Amós dejó atrás los campos de Tecoa y comenzó su viaje hacia el norte sin saber lo que encontraría. Israel lo esperaba, próspero por fuera, pero desmoronándose por dentro. Aquellos que pasaron se detuvieron, atraídos por la curiosidad más que por respeto. Después de todo, ¿quién era ese hombre vestido como pastor que se atrevía a hablar con tanta autoridad? Las palabras de Amós eran directas, sin adornos ni rodeos. Comenzó a hablar de las naciones vecinas, condenando sus injusticias y crueldades. El pueblo de Israel escuchaba satisfecho, pues parecía que el profeta estaba atacando a los enemigos de la nación. Pero entonces, como un rugido de león que cambia de dirección, Amós apuntó su dedo hacia Israel. Su voz se hizo más intensa, más urgente. Empezó a denunciar a los ricos que explotaban a los pobres, a los líderes que transformaban la justicia en un comercio, a los sacerdotes que convirtieron la religión en un espectáculo vacío. Ustedes que aplastan a los pobres y piden impuestos sobre el grano, han edificado mansiones lujosas, pero no vivirán en ellas. Plantan viñedos hermosos, pero no beberán su vino. Sus palabras cortaban como cuchillas, revelando verdades que todos conocían, pero nadie quería aceptar. Era como si Amós estuviera levantando el velo que ocultaba la corrupción del reino. Había una fuerza en sus palabras que no venía de él, sino de Dios, y cada frase parecía retumbar en las conciencias de aquellos que lo escuchaban. Algunos se sintieron incómodos, otros susurraron, tratando de restarle importancia al hombre sencillo. Pero Amós siguió adelante. Sabía que su mensaje era una advertencia, un último llamado para que Israel cambiara su camino. Y sus palabras, aunque difíciles de escuchar, eran solo el principio. Mientras sus ecos aún resonaban por las calles de Samaria, algo más profundo comenzó a suceder. Dios no solo le dio palabras, sino también visiones que hablaban por sí mismas, como imágenes vivas que se desplegaban ante sus ojos. La primera fue un campo verde, aparentemente próspero, lleno de vida, pero de repente una nube de saltamontes lo devoró todo. No quedó nada, ni comida, ni esperanza. Amós sintió el peso de esa visión, entendió su mensaje. Israel estaba a punto de perderlo todo. En su desesperación rogó a Dios por misericordia, pidiendo que no destruyera por completo a la gente. Y por un momento parecía que Dios había escuchado, pero las visiones siguieron. Luego apareció el fuego, no un fuego común, sino uno que devoraba todo a su paso, secando ríos y quemando la tierra hasta sus raíces. Era aterrador, casi sofocante, como si Amós pudiera sentir el calor en su propia piel. De nuevo rogó por piedad, pero Dios mostraba la gravedad de la situación, algo que ya no podía ser ignorado. La tercera visión fue más simple, pero igualmente significativa. Amós vio a Dios sosteniendo una plomada, ese pequeño instrumento utilizado por los albañiles para asegurar que las paredes se mantuvieran rectas. Pero la plomada estaba en las manos del Creador y lo usó para medir a Israel. El mensaje era claro: el pueblo estaba torcido, desmoronándose moralmente. Dios, el arquitecto del universo, no toleraría una construcción moral que estaba a punto de colapsar. Las palabras de Amós eran como un hacha, cortando las raíces de la arrogancia de Israel, y eso molestó a muchos. Entre los que se sintieron amenazados estaba Amasías, el sacerdote de Betel, un hombre poderoso, representante de la religión oficial del reino. Para Amasías, el templo de Betel era más que un lugar de culto, era un símbolo de control y prestigio. Pero ahora, ese profeta venido del sur estaba sacudiendo las estructuras, denunciando todo como falso y corrupto. Amasías sabía que debía actuar rápidamente. El sacerdote trató de desacreditar a Amós de todas las maneras posibles. Primero, envió un mensaje al rey Jeroboam, advirtiendo que las profecías de Amós eran peligrosas. Decía: Amós está conspirando contra ti, sus palabras son insoportables para la gente. Quería hacer parecer que el profeta era una amenaza política, alguien que sembraba discordia en el reino. Pero Amós no se dejó intimidar. Sabía que su misión venía de Dios, no de los hombres. Cuando la presión política no funcionó, Amasías se enfrentó directamente a Amós. Intentó ridiculizarlo como si sus humildes orígenes fueran motivo para despreciarlo. «Vete, vidente», le dijo, con desdén. «Ve a profetizar en Judá. Aquí en Israel no tienes cabida». Pero las palabras de Amós eran como una roca inquebrantable. Miró a Amasías y respondió con firmeza: «No soy profeta ni hijo de profeta. Soy cuidador de ganado y cultivador de sicómoros. Pero Dios me llevó de detrás del rebaño y me dijo:
Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Fue una declaración poderosa. Amós no estaba allí por elección propia, ni por ambición. Fue enviado, y nada, ni siquiera Amasías, podría desviarlo de su misión. Pero la oposición siguió creciendo. La resistencia al profeta se intensificó, y la gente comenzó a dividirse entre quienes lo rechazaban y aquellos pocos que se atrevían a escucharle. Las palabras de Amós, tan afiladas como cuchillas, continuaron resonando en los palacios y mercados de Israel. Se levantó en las plazas y dijo cosas que nadie se atrevía a decir. Un día, mirando directamente a los ricos comerciantes que desfilaban con sus túnicas caras, Amós comenzó a hablar con un tono que combinaba indignación y arrepentimiento. «Vosotras, vacas de Basán», les dijo. Utilizaba una metáfora audaz, casi provocativa, comparándolas con las vacas gordas de Basán, conocidas por su opulencia. Vivían cómodas, pero a costa de explotar a los pobres. Describió escenas de codicia y opresión con una claridad impresionante. Habló de las prácticas deshonestas en los mercados, de los comerciantes que reducían la cantidad de trigo mientras subían los precios. Dijo que incluso la basura del trigo, que debería ser desechada, se vendía a los más pobres como si fuera comida. Y no se detuvo ahí. En una voz firme señaló con el dedo a los líderes religiosos que hacían grandes ceremonias en los altares de Betel y Gilgal, pero cuyos corazones estaban lejos de Dios. «Odio, desprecio vuestras fiestas religiosas», proclamó Amós, y el asombro era palpable. Dijo que los sacrificios y canciones que llenaban el templo eran inútiles, porque no provenían de corazones justos. En su lugar, pidió que la justicia corra como un río y la rectitud como un arroyo perenne. Era una imagen poderosa, una metáfora que comparaba la verdadera voluntad de Dios con un río caudaloso que purifica y renueva. El silencio de las multitudes se interrumpía ocasionalmente por murmullos incómodos o risas nerviosas. El mensaje de Amós se estaba volviendo insoportable para los poderosos, pero él sabía que debía seguir adelante. A pesar de la creciente oposición, Amós continuó sabiendo que en medio de sus profecías de destrucción y juicio, Dios también traería una promesa de restauración. Era como si en medio de la oscuridad de una noche sin luna se mostrara un destello de luz en el horizonte. Luego, todo se restauraría a un tiempo más simple y una relación más pura con Dios. No sería un templo de piedras frías, sino algo vivo, lleno de vitalidad y comunión. Las palabras de Amós pintaron imágenes que tocaban el corazón, incluso los más escépticos. Amós habló de viñedos llenos de fruta, campos fértiles, donde la cosecha sería tan abundante que los cosechadores apenas podrían seguir el ritmo. Los días de hambre y escasez serían reemplazados por tiempos de celebración y abundancia. Pero eso no era todo. Amós también habló de un pueblo reunido. Los que habían sido dispersados, aquellos que perdieron sus raíces, serían traídos de regreso. Reconstruirían las ciudades destruidas, plantarían jardines y vivirían en paz. Era una promesa que parecía imposible para muchos. Después de todo, la realidad ante ellos era de desigualdad, opresión y juicio inminente. Sin embargo, las palabras de Amós eran como semillas lanzadas a una tierra árida, esperando el momento adecuado para germinar. Incluso mientras Amós ofrecía esta visión de esperanza, sabía que la resistencia seguía creciendo. La gente estaba inquieta, los poderosos más molestos que nunca, mientras él hablaba de un futuro lejano y restaurado. La realidad inmediata era de peligro y de incertidumbre. Su misión estaba llegando a un punto crítico, y el silencio que se acercaba parecía más aterrador que las palabras mismas. Después de todo lo que había dicho, después de todas las verdades compartidas, Amós comenzó a alejarse del centro de atención. Su misión parecía llegar a su fin, pero no porque hubiera renunciado o perdido su fuerza. Era como si de alguna manera supiera que ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Las palabras que antes rugían como un león, ahora daban paso a un silencio que llevaba un peso aún mayor que cualquier discurso. La gente que lo escuchaba aún discutía sus palabras, tratando de entender lo que significaban entre promesas y advertencias. Otros, especialmente los poderosos, preferían hacer como si nada de eso importara. ¿Quién es él de todos modos?, se decían entre sí, intentando descalificar al profeta que regresaba a los caminos de Judá. Pero la verdad es que el impacto de Amós ya estaba marcado. Sus palabras seguían resonando como olas que no podían ser contenidas. La ausencia de detalles sobre los últimos días de Amós solo aumenta el misterio. Simplemente desapareció de las páginas de la historia sin dejar registro de cómo terminó su vida. Tal vez regresó a los campos de Tecoa para cuidar sus ovejas y sus higueras, viviendo el resto de sus días en paz. O quizás continuó proclamando su mensaje,
incluso en lugares donde pocos podían escucharlo. Lo que sabemos es que el silencio que siguió no fue un final, sino un intervalo. Era como si su ausencia fuera parte del plan, un espacio en blanco para que la gente reflexionara y decidiera qué hacer con todo lo que se había dicho. Aún así, la historia de Amós no terminó ahí. Sus palabras permanecieron vivas, cruzando generaciones, como un recordatorio de lo que significa la justicia, la integridad y el coraje para obedecer el llamado de Dios. Las palabras de Amós, aunque inicialmente rechazadas por muchos, siguieron extendiéndose como semillas lanzadas al viento. Su mensaje, aunque simple en su esencia, contenía un poder tan profundo que no podía ser ignorado. Cada oración llevaba la fuerza de una convicción, que venía directamente de Dios. Amós no era un hombre común. Aunque sin títulos ni linaje profético, dejó una marca que cruzó generaciones. Era como si su historia resonara más allá de su propia vida, siempre desafiante e inspiradora. Con el tiempo, las verdades que Amós proclamó se volvieron imposibles de olvidar. La imagen del río de la justicia, las vacas de Basán, todas estas metáforas quedaron registradas en la memoria de la gente, sirviendo como espejos para una sociedad que necesitaba urgentemente un cambio. Y no solo en Israel, sino donde quiera que la injusticia y la hipocresía amenazaran con oscurecer la voluntad de Dios. Amós nos enseñó que la verdadera adoración no reside en ceremonias grandiosas o templos decorados, sino en la justicia que fluye como un río, en la justicia practicada como estilo de vida. Su voz se levantó por aquellos que no tenían voz, por los pobres y oprimidos que fueron explotados por los poderosos. Personificó el coraje nacido del llamado de Dios, el coraje de decir la verdad, incluso cuando nadie quería escucharla. Hasta el día de hoy, el legado de Amós vive, no solo en sus palabras, sino en cada acto de justicia, en cada gesto de bondad que refleja el corazón de Dios. Su historia es un recordatorio de que la transformación comienza en lugares inesperados, muchas veces con personas comunes. Y al reflexionar sobre su vida, nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo para que el río de la justicia siga fluyendo? Tal vez, como Amós, estamos siendo llamados a algo más grande, algo que requiere coraje y fe para cumplirse. Así, su historia está entrelazada con la nuestra, invitándonos a escuchar, a actuar y a transformar el mundo que nos rodea. La historia de Amós comienza y termina como empezó, sin grandes ritos, pero con una fuerza que trasciende el tiempo. Era solo un pastor, un hombre con manos endurecidas y pies marcados por el polvo del trabajo en el campo, pero fue elegido para llevar un mensaje que sacudiría un reino, no por su elocuencia ni por su oposición, sino por su obediencia y fe. Y eso es lo que hace su historia tan poderosa. Amós nos recuerda que Dios no elige a los hábiles, Él permite que los elegidos cumplan su voluntad. Desde las colinas de Tecoa hasta las plazas de Samaria, Amós llevó una lección que sigue resonando hoy. La verdadera adoración a Dios está en los actos de justicia y amabilidad. No importa cuántas canciones cantemos o cuántos altares construyamos. Si nuestro corazón no está recto y nuestras acciones no son justas, todo eso está vacío. Nos enseña que la fe no es cómoda, sino una llamada a enfrentar las realidades más difíciles, incluso si eso significa oponerse a lo que es popular o conveniente. Además, Amós nos desafía a ver lo invisible. Él habló por los pobres, los oprimidos, los olvidados. Nos enseñó que ignorar la injusticia no nos exime de nuestra responsabilidad. Por el contrario, nos hace cómplices. Su clamor por un río de justicia no solo era para Israel, sino una llamada a todos nosotros en cualquier momento o lugar. Y quizás esta es la lección más importante de todas. Dios puede usar a cualquiera, en cualquier lugar, para cumplir sus propósitos. El único requisito es estar dispuestos a escuchar y actuar. Al igual que Amós, podemos ser una voz para aquellos que no tienen voz, un canal para que fluya la justicia. La pregunta es, ¿estamos listos para decir sí a la llamada, aunque nos lleve por caminos difíciles? Porque, como nos mostró Amós, es en ese sí donde realmente comienzan las historias que importan.